Quiero continuar el tema que veníamos leyendo en 1 Corintios. Estamos hablando de la madurez, del crecimiento espiritual. De eso es lo que se trata. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que veníamos hablando desde todo este mes, lo que llamamos del mes básicamente, que es la madurez cristiana, en que, en resumen, está diciendo que es maduro cristiano, practica el amor y busca llevarse bien con los demás. Algo que en la iglesia de Corintios, por lo visto, no se estaba dando, a pesar de todo el conocimiento de la palabra que tenían. Empezaron a ver los pleitos, las divisiones entre ellos, se habían descuidado de esa parte de amor y se convirtieron en alimentar sus egos. Y la madurez cristiana se mide por esto: qué tanto amamos, qué tanto nos llevamos bien con los demás. Es un signo importante de ser maduros en la fe. ¿Qué otra cosa veíamos de la madurez cristiana? Que la madurez cristiana siempre busca edificar, ¿cierto? Y ahorita en el próximo domingo vamos a hablar más de la parte de construcción, otro de los ejemplos o metáforas que Pablo utiliza para mostrar cómo se edifica. Y no se trata de entretener aquí no venimos a entretenernos, a pasar un rato agradable entre amigos, entre conocidos, sino venimos a edificarnos. Perdemos el tiempo, ¿cierto? Entonces las iglesias no son grupos de personas que se buscan entretener, simplemente ir por la alabanza, o por oír música, o por redes sociales, exacto, o clubes sociales, sino que sean, ¿para qué? Para edificarnos. De eso se trata, y eso es lo que estamos haciendo en este lugar. Y que hablamos de que Dios nos da dones a todos. No hay un don mayor que otro. Todos los dones son para herramientas para el servicio de Él. Entonces no es para glorificarnos y ponernos trofeos de que la gente nos reconozca porque tenemos un don. Algunos nos da el don de enseñanza, así como a otros dones, ¿no es cierto? Pero eso no es para uno, es para ponerlo al servicio de Dios y no para glorificarse en ellos, como se acostumbra muchas veces, de que se ufanan y no le dan gloria al que dio ese don, que es el Señor. Esos dones, como digo, son puestos al servicio del ministerio. Y el ministerio básicamente es una misión que el Señor nos manda en esta tierra para su obra. Y hablamos precisamente que el principal de ellos es amar. Todos tenemos la obligación de amar, es el mandamiento que Dios nos da. Y se utiliza para alimentar al pueblo, para que puedan amar mejor, ¿no es cierto? Pero también el ministerio a veces toca disciplinar, que es lo que a la gente no le gusta, pero que el Señor nos manda a que tenemos que disciplinar. En esta pasaje que acabamos de leer vemos varias lecciones que quiero resumirlas aquí, y ahorita vamos a ver en un ejemplo práctico. Hay diversidad de ministerios, como decíamos, y este es el asunto que están tratando Pablo en la iglesia de Corinto. Hay diferentes ministros también, como dice, pone a Apolos, gran predicador, muy elocuente, pero la idea no era que hubiera competencia de eso, y divisiones por eso, que es lo que estaba pasando en este momento. En todos los grupos a veces empiezan a formarse subgrupos, entonces cada quien empieza a gustarle más a uno, más al otro, y empiezan a competir entre ellos, cosa que hablábamos a veces pasa en los matrimonios. En vez de ser una ayuda del uno al otro, se convierten a veces en competencia, y lo que hacen es destruirse. Entonces aquí no se trata de competir unos con otros, sino de apoyarse y que ambos crezcan. Y sobre todo tenemos que tener algo en común, una unidad de propósito. ¿Cuál es el propósito de las iglesias y de los ministerios? Servirle al Señor, ¿no es cierto? Esa es la unidad del propósito, que estemos todos al servicio del Señor y que Él nos utilice como Él quiera para la gloria de Él y para que más gente conozca a Él, puedan llegar a los pies y ser obedientes a Él. Eso es lo que se busca. Entonces todos tenemos que tener una unidad de propósito y no estar compitiendo en eso. Pero para eso se necesita humildad, ¿sí? De que no es la obra nuestra. Muy bien, nosotros no somos los que convencemos a la gente, nosotros no somos los que convertimos a la gente, sino toda esa obra la hace el Señor. Y es lo que dice la palabra. Entonces, ¿de qué nos glorificamos? ¿De qué nos gloriamos nosotros? Absolutamente de nada. ¿Quién nos da los dones? Él. ¿Para qué son los dones? Para servirle a Él, ¿sí? Y lo que dice ahí, lo que acabamos de leer, todo el crecimiento lo hace el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos que nos ponen a hacer unas funciones, pero que todas las capacidades y todo nos los da es el Señor. Y aquí empieza a hablar
de unas tareas. ¿Cuáles son las tareas que nosotros tenemos como iglesia? Uno es sembrar la semilla, ¿no es cierto? Esa misión también nos la puso a nosotros. Él nos da la semilla, pero nosotros tenemos que sembrarla, y eso es compartir con los demás. ¿Eso es obligación de quién? De nosotros. Pero también nos pone a cultivar el terreno. No solamente nos pone a regar, a otros los pone a cultivar el terreno, a otros los pone a regar, como dicen las planticas, echar la agüita, y a otros se limitan a veces a cosechar, pero pues si le pone a cosechar, esa es su función, ¿no es cierto? De hecho, todos somos cosechadores, porque otros, dice, atrás sembraron, ¿cierto? Otros cultivaron, otros regaron, y a muchos de nosotros nos ha tocado recoger la cosecha. Sobre todo en estos países donde hay libertad, donde ya tenemos libertad de conocer el Evangelio, de reunirnos, pero otra gente no fue igual. Y que hicieron trabajo, dieron su vida para que hoy estuviéramos aquí escuchando esto en libertad. Entonces todos somos cosechadores, pero al mismo tiempo somos sembradores. Y todos somos cultivadores y todos somos regadores. Es bien interesante cómo el Señor siempre utiliza figuras para hacernos entender todos sus misterios. Una de esas figuras son los árboles. Y es curioso, a través de la Biblia siempre ha habido árboles para mostrar lo que Él quiere decirle al hombre. No es casualidad. Desde el Génesis está el árbol de la vida, y en el Apocalipsis está el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Cierto? Pero siempre pone al hombre comparándolo con los árboles. Ustedes seguramente se acuerdan de muchos versículos donde habla eso. Uno de esos también les pasó cuando, ¿se acuerda cuando sanó Jesucristo a un ciego? Que le escupió en la cara, en los ojos, y él decía, los veo a los hombres como árboles. ¿Sí? A mí les pasa a veces cuando jugamos fútbol, veo una cantidad de troncos, a mí me pasa lo mismo. Cuando vamos a jugar fútbol veo una cantidad de troncos jugando, y sobre todo los de las iglesias, ¿cierto? Salmo 1.3, vamos a mirar unos ejemplos de los árboles. ¿Sí? Salmo 1.3. Mire cómo compara al hombre que teme al Señor. Creo que todos se acuerdan de este salmo. Fíjate cómo empieza el primer salmo a hablarnos. Dice, es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. No estamos hablando de prosperidad aquí, pero es una de las bendiciones que Dios nos da. ¿Me explico? Busquemos la prosperidad, pero es un resultado también de la persona que habita como Dios manda. Y dice, el que medita en la palabra de día y noche, eso es lo que a veces la gente se le olvida. ¿Sí? Ahí está la sabiduría, la fuente de la sabiduría, y si el hombre es sabio, lógico es que también prospere. Y como dice, a su debido tiempo, da fruto. ¿Sí? No se la da sino en el momento adecuado, y sus hojas jamás marchitan. Y eso parece ser copia, ustedes se dan cuenta, de otro pasaje que a veces la gente confunde, Jeremías 17, del 7 al 8. Son dos pasajes muy diferentes, muy parecidos, escritos en épocas diferentes, casi 300 años de diferencia entre uno y otro. Primero fue de Jeremías, que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. ¿Quién es este árbol y quién es más bien quién es este hombre que muestra como un árbol? ¿Ah? ¿Qué decía el pasaje? Bendito el hombre que confía en el Señor. Bendito el que confía en el Señor, ¿cierto? Cuando uno tiene la confianza puesta en Dios, no se angustia absolutamente de nada. No importa si hace calor, si hace frío, si vienen las tormentas, o estamos en el desierto. Mientras uno confía en el Señor, es como ese árbol que no pierde sus hojas, que siempre da fruto. Dice, nunca deja de dar fruto, ¿no es cierto? Y cuando es nunca, ¿no es cierto? Así que ese es el hombre que confía en el Señor, y eso es lo que estamos aquí. Personas que no estamos confiando en nuestras propias fuerzas,
sino que las fuerzas nuestras nos las da el Señor. Y si Él nos da para soportar cualquier situación en la que nos encontremos. Ese es el hombre bendecido por Dios que confía en Él. Pero hoy quiero entrar a algo mucho más específico. Estamos hablando muy ecológicamente. Esa fue la metáfora que Pablo utilizó para que todos entendiéramos, ¿sí? Pero todavía el Señor nos da unos ejemplos mucho más específicos que quiero entrar en él. Y hay un árbol muy especial entre todos los árboles que el Señor creó. Yo no sé cuál de ustedes se acuerdan de los árboles hermosos que el Señor creó, pero ¿el árbol de qué? ¿De la vida? Ah, sí, pero eso no sabemos cuál es. La vid, sí, aunque más que árbol es más arbusto, ¿no es cierto? Un árbol bien importante. El árbol que más se menciona en la Biblia, el más antiguo, ¿sí?, que estado desde Levítico lo menciona, es el cedro. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver. ¿El cedro qué significa? Dice en el hebreo significa, o le pone ese nombre por la tenacidad de sus raíces. Es lo que significa en el hebreo, según el Strong 730. Pero hay un árbol todavía mucho más específico que el cedro, o mejor dicho, entre los cedros, porque hay diferentes tipos de cedro, hay uno más famoso, que el Señor cada rato se refería a él en diferentes partes de la Biblia. ¿Cuál cedro es? Tampoco se acuerdan, está bien. El cedro del Líbano. Y hoy quiero entrar a analizar, porque no es casualidad, o sea, cuando el Señor dice, cada rato refiere al cedro, pues uno dice, no está hablando del roble, no está hablando de cualquier otro árbol. Por algo menciona el cedro. Y cuando menciona el cedro del Líbano, porque todavía tiene características mucho más singulares, de los cuales debemos tomar las enseñanzas. O sea, Dios no es de los que se le ocurre ahí tal arbusto, tal cosa, porque sí, se me vino a la mente ese, y por eso cada vez que el Señor menciona algo en la Biblia, una referencia, una metáfora, es porque tenemos que ir a mirar qué propiedades tiene eso para sacarle el máximo provecho a la enseñanza. Entonces, cuando uno ve en la palabra tantas veces mencionar el cedro del Líbano, dice algo de tener el cedro del Líbano, ¿sí? Ustedes seguramente lo ven en la bandera del Líbano, ¿sí? Los árabes que hay aquí hay un poco de árabes, así que esos ya saben cuál es la bandera de su país, y precisamente en el árabe, los que se acuerdan de sus ancestros árabes, viene la palabra Kedrón, que significa fuerza. Entonces, la idea es crecer en forma madura, porque cada vez que habla del crecimiento del Señor, se refiere y pone de ejemplo al cedro del Líbano. Es una figura que el Señor siempre utiliza cada vez que habla del crecimiento espiritual. Entonces, dice, hay que mirar que tenemos que ser fuertes, que tenemos que crecer con la fuerza del cedro del Líbano. ¿Qué otra cosa tiene el cedro del Líbano? Es un árbol bien particular, bien especial. Ahorita que me puse a investigar, digo, de razón del Señor. Es un árbol que le gusta el clima templado, o sea, en clima templado. El Líbano la montaña del Líbano mantiene un clima templado. Pero no le importa si hay frío, si hay nevada, es de la familia de los pinos, y si nieva, si se congela todo el mundo, pues no le pasa nada, sobrevive sin problema. Y si hay calor extremo, no le pasa nada al cedro, ¿eh? O sea, en cualquier circunstancia que le rodee, el cedro se mantiene igualito. ¿Me explico? No como los cristianos, que si da calorcito se marean y si se hace frío se congelan. ¿Me explico? Eso muchos son así, y eso es falta de madurez. Entonces fíjense que el cedro aguanta frío y aguanta calor extremo sin ningún tipo de problema. Ustedes cuando ven cada construcción que el Señor hacía, daba instrucciones específicas en cuanto a medidas, en cuanto a materiales. Y unos materiales que siempre utilizaba para sus templos era el cedro del Líbano. Decía, manden a traer al Líbano cedros para mi templo, ¿sí? Y digo, no es para casualidad, digo, porque ponía la gente, si habiendo otro tipo de árboles por ahí, hacía traer el cedro del Líbano. O sea, el cedro siempre permanecía en los templos y en los lugares de reyes, o sea, era utilizado para las moradas de los reyes. O sea, el rey David todo iba a hacer su morada,
y mandaba. De hecho decía, ustedes no me hicieron a mí ninguna morada con cedros del Líbano. O sea, reclamaba el Señor eso. O sea, él decía, yo cualquier tabernáculo, cualquier cosa, ahí estoy. Pero el mismo hombre a veces no le hacía no le daba el reconocimiento a Dios, y él mismo decía, no me han hecho ustedes moradas con los cedros del Líbano. Era una forma en forma despectiva, no despectiva, de reclamar a su pueblo, que a veces no le ponían el interés a su sitio de reunión. Entonces siempre era sinónimo de nobleza, pureza y riqueza. ¿Por qué noble? Porque aguantaba todo. Pero era un árbol completamente puro, que aguantaba y resistía cualquier ataque del enemigo, pero era simbolismo también de riqueza. No cualquiera podía utilizar para su uso el cedro del Líbano. Miremos el Salmo 92:12, que nos habla de la grandeza espiritual, también es referencia de la grandeza espiritual. Es una foto de él. Dice, como palmera florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor. Mire ahí, están plantados en la casa del Señor, son gente que permanece en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Entonces, voy a describir el cedro del Líbano que ustedes ven en una foto aquí, ese hermoso árbol que ven ahí, es un cedro del Líbano. Y eso es una de las características, es el árbol que más crece, se puede decir, o más por más tiempo crece, es más longevo de todos los árboles. Eso es bien importante. Como digo, no es fácil que se muera un cedro, tiene mucha vida, y dice que cuando es viejo, ustedes lo ven, puede durar muchísimos años y mantiene su vigor, dicen. Y eso nos dice, así debe ser el cristiano. Entre más años pasen, la idea es que uno termine en paz y tranquilidad porque tuvo una vida justa al agrado de Dios. Yo siempre he dicho, uno no debe temer a la muerte. El problema es cómo termina uno su vida. ¿Me explico? Uno puede morir sanamente, tranquilamente, rodeado de los seres queridos, de los hijos, del legado que uno deja, y uno sabe que tiene que morir algún día. Pero es una bendición la vida, es una bendición la salud, y dice que uno termina a veces como, es un reflejo de lo que fue la vida. Entonces, el cedro es un buen ejemplo de eso, un árbol que al final de su vida, que son muchísimos años, termina de forma vigorosa. Entonces algún día tiene que morir el cedro, pero es el árbol que más tiempo dura vivo, y que cuando sus últimos días todavía se ve completamente, como dice, lozano y vigoroso. Y eso es la característica principal de eso. Pero vamos a empezar por donde empieza todo, por la raíz. Todo árbol tiene una raíz. Y entre más fuerte es la raíz, más fuerte es el árbol, ¿no es cierto? Y eso nos deja una enseñanza bien enorme. Si ustedes no se ponen a ver esta figura, ustedes ven un árbol aquí, la raíz, que no se ve, a veces es más grande y más profunda que el árbol. ¿Me explico? Y eso es lo que a la gente a veces menos importa, poner raíz. Y eso le pasa a los cristianos que andan de lado a lado y que no echan raíz en ninguna parte, porque nada les agrada, no hay terreno que les guste. Entonces en ninguna parte pueden enraizar y por lo tanto nunca van a crecer. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es importante de esta enseñanza y por qué se refiere al crecimiento? Si usted quiere crecimiento espiritual y madurez espiritual, tiene que preocuparse por las raíces, ¿sí? Y tiene que echar raíces en alguna parte. Hay cristianos como estos, cristianos bonsai. ¿Por qué son bonsai? ¿Qué hacen para que sea bonsai? Les viven cortando las raíces. Entonces son árboles con una semilla normal, no son semillas de otros distintos, pero ¿qué hacen los que los forman esto? Es cortarle las raíces, estarle cortando todos los días las raíces para que no crezcan. Entonces ustedes ven esos arbolitos así, miren un cedro ahí, pero bonsai. Entonces hay cristianos bonsáis,
que nunca echan raíces, que nunca dejan crecer sus raíces, que no profundizan en la palabra, entonces así se quedan chiquiticos. ¿Me explico? Espero que aquí no haya de esos bonsáis. ¿Sí? Vamos a ver características de las raíces. Crecen hacia abajo. Es como paradójico, ¿no? Todo el mundo piensa crecer para arriba y tiene el afán de crecer para arriba. Pero se le olvida que lo importante es crecer hacia abajo. Es un crecimiento también. ¿Sí? Y primero hay que crecer hacia abajo que crecer para arriba. Contrario a lo que el ser humano se la pasa buscando. Todos queremos crecer, figurar, ¿no es cierto? Rápidamente, pero no se dan cuenta que para poder llegar a ser grandes, toca crecer hacia abajo. Y eso es una enseñanza importantísima del cedro. Son árboles que echan mucha raíz. Como le digo, puede estar en un desierto, pero ellos buscan el agua profunda. Y si ustedes los ven por fuera en medio del desierto lleno de hojas verdes, ¿pero es por qué? Porque tienen unas raíces profundas que van a buscar con ansias el agua subterránea. Característica que todo cristiano debería ser, porque ¿cuál es el agua que nosotros tenemos? La palabra de Dios. Entonces, el que ansía la palabra, echa raíces y crece fuertemente algún día. ¿Sí? Entonces, es importante el crecimiento de raíz. El raíz es soporte del árbol. ¿Por qué cuando hay tormentas y eso no se mueven los árboles? Porque tienen una fuente de raíz. ¿Sí? Pero no solamente es soporte para el árbol, sino es soporte para el terreno, para que no se erosionen. Eso a veces se le olvida a uno. Las raíces son soporte para el mismo árbol, pero son soportes para que lo rodean. Entonces una persona bien cimentada es soporte para su familia. Es lo que le da fortaleza a todo el que lo rodea. Entonces es importante que tengamos claro el soporte que genera. Y es la fuente de alimento. De ahí se nutre el árbol. Si no hay raíces, pues nunca le llega buen alimento al resto del árbol. Todo el alimento se recoge y sube a través del tronco, que es la savia, para que llegue hasta ¿dónde? Hasta las ramas. Entonces, es la fuente de alimentos. Si no tenemos raíces, si no profundizamos en la palabra, pues no nos alimentamos y después se hace todo débil. Entonces, eso es parte de la esta. Pero como les decía, las raíces no se ven. Las raíces están ocultas. ¿Me explico? ¿Ustedes ven las raíces de un árbol? Habitualmente no se ven. O sea, la fortaleza está en el interior, en la intimidad de la persona. Entonces aquí, como les decía, aquí no se trata de que nos vea el público, que nos vea la gente, que es lo que muchos quieren buscar, sino la grandeza del hombre está en su intimidad con el Señor. Eso es lo importante. Y el Señor precisamente nos da unas recomendaciones en eso. Mateo 6:6 es muy claro en eso. Dice, tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. ¿Sí o no dice la palabra de eso? ¿Sí? ¿Cuál es lo que nos dice el Señor? Ustedes deben tener raíces profundas que no importa que la gente no las vea. Pero lo grande que va a ser usted como persona es el grado de intimidad que tenga en lo secreto de usted. Como les decía, aquí nadie nos conoce como verdaderamente somos. Somos nosotros los que nos conocemos, qué tan cristianos somos, qué tan creyentes somos, y el Señor. De resto podemos mantener una fachada de cualquier cosa, pero la grandeza de las personas que se ven en las dificultades, en las diferentes situaciones que el mundo nos rodea, se va a ver es qué tanta intimidad tiene lo profundo de ser con el Señor. Y ese es donde debemos ahí buscar enraizar. Y mire lo que dice Colosenses 2:7. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. ¿Sí? ¿Dónde debemos ser edificados? ¿Cuál es nuestro terreno donde debemos estar metiendo raíces? En el Señor. ¿Cómo se hace eso? A través de la fe. ¿Qué es lo que nos confirma? ¿Qué es lo que nos aprieta en el terreno? La fe. Si uno tiene fe,
Tiene todo, o sea, de ahí no lo va a mover absolutamente nadie, ¿sí? Y dice, sean agradecidos. Entonces usted en lo secreto, usted mantiene una actitud de adoración, de alabanza, por lo que el Señor está haciendo en usted. Usted cada vez que encuentra una palabra que lo alimente, dele gracias al Señor. Esa es la gratitud que debe tener. Ese es el espíritu, pero eso lo hace en secreto. No es para que venga a ufanar, que usted es muy agradecido aquí en público. Las gracias deben darse en secreto con el Señor, ¿sí? Y ya el resto se reflejará en usted en lo que vamos a ver enseguida. ¿Hasta aquí claro la raíz? Si queremos madurar, tenemos que tener raíces profundas. Pero después de las raíces viene ¿qué? El tronco. ¿De qué nos habla el tronco? Porque la idea es que si hay raíces, es para que haya un tronco fuerte, ¿no es cierto? Entonces mire este tronco de un cedro, para que tenga la proporción, el tamaño. Esto es un solo tronco que rodea, son varios metros. Habitualmente ahorita vamos a ver, hasta 12 metros puede tener de grosor un tronco de cedro. ¿Cuántas personas caben ahí? Entonces el tronco es algo bien importante en la madurez del árbol. De hecho, lo evalúan de acuerdo a eso. Y tiene que ver con el carácter de la persona. El tronco simboliza el carácter de la persona. Uno da cuenta qué tanto carácter tiene de acuerdo a la raíz que tenga. No es lógico que si una persona tiene grandes raíces, va a ser un tronquito delgadito. Tiene que ser un tronco proporcional a las raíces que ha hecho. Como les decía, hasta 12 metros puede llegar a tener los troncos del cedro del Líbano. Característica especial de ese tronco del Líbano: nunca se pudre. ¿Cómo será el carácter, cómo será la firmeza de este tronco? Que no hay forma de que se pudra o sea, es completamente sólido. Dicen que se vuelve hasta como una piedra. Y a mí me llama la atención eso, que es cierto, lo que pesa un árbol, la madera de un árbol sólido, fino, es igual a una piedra, o es tan pesado como una piedra. No le entra absolutamente nada. A veces uno trata de martillar un tronco, no le entra, ¿sí? Es como golpear una piedra, no le entra una puntilla. ¿Me explico? Y esto no le entra más, es tan fina su madera que no se pudre. Por eso hay gente que dice madera fina, ¿no? Ojalá los cristianos aquí todo sea madera fina, donde no se pudren, no le entra nada. Entonces, ¿para qué sirven estos árboles? Son la columna, ¿sí? Y de hecho, estos árboles en la construcción los utilizaban para columnas. Las edificaciones anteriormente era de madera de cedro. Entonces los templos que querían que fueran para muchos años, ¿de qué los hacían? De cedro. ¿Para qué? Para que no se cayeran nunca, porque eran unas columnas que era como piedra. Era más fácil levantar un solo tronco que formar una columna de muchas piedritas. Entonces son las columnas que sostienen. Y algo bien característico del cedro del Líbano: en su estructura bota una sustancia amarga que lo hacen repelente a los bichos. Entonces no solamente sirven de columnas en las construcciones, sino también le genera una sustancia amarga que sea un repelente a los mosquitos. Ahí no se le pega habitualmente ninguna maleza, ¿sí? Característica del tronco. Y miremos algunos pasajes que tienen que ver con eso. Colosenses 3:1. Ahora sí estamos hablando de un crecimiento. Hablamos de la raíz de un crecimiento hacia abajo. El tronco es sinónimo de un crecimiento ¿hacia dónde? Hacia arriba. El tronco mira hacia arriba habitualmente. Colosenses 3:1. Ya que han resucitado con Cristo, estamos hablando de la tierra que ha salido, ¿cierto? Busquen ahora las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces fíjense que el Señor nos dice: ahora ustedes que ya han salido, se puede decir, de la tierra, ustedes han resucitado, por poner un ejemplo, ahora que están viviendo la vida cristiana, ¿su crecimiento para dónde es?
para arriba. Usted está cimentado en el Señor, usted tiene toda la fe puesta en el Señor, pero su crecimiento es para arriba. Usted tiene que mirar para arriba. La raíz que se queda mirando para abajo, el tronco que queda mirando para abajo, se convierte en una raíz y ahí se queda, no crece. ¿Sí? Pero el crecimiento de nosotros es mirando hacia arriba, que puedan mirar las cosas de la tierra, que es lo que habitualmente le pasa al cristiano, y por lo tanto no creces porque quedó entretenido, como le digo, se distrajo con las cosas terrenales, y cuando uno se distrae en las cosas terrenales, se pierde las cosas celestiales, no le queda un otro camino. Mateo 16, 23. Y me llamaba la atención a meter este versículo porque estos días en un devocional esta semana me causó curiosidad este pasaje de cuando Jesús le dijo a Pedro, le dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue que le dijo así de esa forma a Pedro? No le dijo a Pedro, se le dijo a Satanás, porque a veces creen la gente que le dijo Satanás a Pedro no era Satanás, pero él sabía que estaba sirviendo a Satanás. Dice: ¿quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo que estaba diciendo, a mí no me ponga a poner la mente, como decíamos, uno tiene que proteger las diferentes áreas del cuerpo, pero una de las que uno tiene que proteger es la mente y el pensamiento que uno tenga. Y cuando uno piensa en las cosas de los hombres más que en las cosas de Dios, es porque Satanás está haciendo su obra y nos está distrayendo. Y por eso Jesús fue tan enfático en eso. Le dijo a Pedro: no, aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque usted está haciendo instrumento para que me ponga a pensar en cosas de los hombres, o pensando, como decía el pasaje inicial, con criterios humanos y no con los criterios de Dios. Entonces uno tiene que estar enfocado, concentradito, como dicen, en las cosas del Señor, porque si no, se distraen las cosas terrenales y ahí se pierde. Y fíjate que el Señor nos habla de un enemigo que tenemos. Hay un solo animal que le penetra, que taladrea el cedro. Y no lo penetra, me refiero a que no lo perfora en forma drástica para matarlo, pero sí lo taladrea. Es diferente, ¿sí? O sea, no le entra la puntilla, pero el taladrito empieza ahí de poquito a poquito, y sí puede afectar el cedro. ¿Y cuál es ese? Se llama la polilla taladradora. Ustedes saben cómo son las polillas, ¿no? Sirenaditas, parecen como maripositas, algunas son hasta bonitas, ¿cierto? Son atractivas, pero esa tiene la capacidad de empezar a picar. Ustedes ven aquí la polilla esta, pero miren también esta figura que es de gusano. Entonces ellos depositan sus larvas ahí y empiezan a crecer dentro de eso y empiezan a abrir camino dentro del cedro. ¿Sí? La polilla la utiliza el Señor en Mateo 6:19. Nos habla de esos taladros que a veces nos pasan en la vida. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Lo que quiere decir, ustedes se la pagan pendientes de las cosas terrenales en acumular tesoros, y es lo que nos pasa. Nosotros nos la pasamos aquí distraídos por cosas, con la mente puesta en las cosas terrenales, en la parte económica, en que voy a comer mañana, y acumule de pronto para la vejez. Son las preocupaciones de la mayoría de gente, y lo que está haciendo es taladrándonos, haciendo huecos en nuestra vida espiritual, como este tronco, que es lo que queda. Tal vez no lo mate, al cedro habitualmente no lo mata la polilla, pero sí le puede llegar a generar un poco de hoyitos en su vida espiritual que le impide hacer lo que para la función para lo que fue creado. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Estén pendientes, pensando con toda la actitud, concentrado en las cosas de Dios, y dejémonos de preocupar tanto por las cosas terrenales, porque si no, pues no maduramos de forma adecuada. ¿Me explico? Eso es lo que habitualmente pasa cuando uno está pendiente más de las cosas terrenales que de las cosas espirituales. Entonces, para eso nos sirve la enseñanza del tronco. Y después del tronco, lo lógico es que aparezcan las ramas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no?
Miren una foto de un cedro del Líbano. Este es uno, pero tiene una rama ahí medio torcida, que como digo, tiende a... Esas ramas que aparecen así muy rápidamente, el cedro tiene una característica, al principio empieza a crecer muy rápido, dice que a los 50 centímetros crece, hasta los 50 centímetros crece muy rápido, para lograr los 50, de ahí para adelante el crecimiento empieza a ser lento y dura toda la vida creciendo. Pero nunca deja de crecer, es el único árbol que nunca deja de crecer, ojalá fuéramos todos así. No importa su vejez, sigue creciendo de forma más lenta. Los primeros años son de crecimiento rápido. Eso le pasa a muchos cristianos también, como iban a dar una de miel cristiana y se quieren comer la palabra y después de ahí se estancan. Y el problema no es que empiecen a crecer más despacio, el problema es que dejen de crecer, ¿cierto? Como si no echan raíces, pues ahí se estancan. Pero algunos empiezan a crecer, tratar de crecer muy rápido, al principio, y lo que hacen es torcerse. El que quiera crecer más apresuradamente lo que Dios quiere. Entonces hay ramas que les pasa como esto. Pero una característica, si ven de estas ramas, las ramas de estas que siempre tienden a ser verticales. ¿Sí? No echan ramas para abajo. Las ramas salen para arriba. O sea, toda rama que sale de ahí, sale en forma vertical habitualmente. ¿Sí? No todos los árboles hacen eso. El cedro del Líbano sí. Las ramas siempre en la Biblia tienen que ver con autoridad. ¿Se acuerdan de la rama de Aarón? Donde estaba la rama de Aarón era porque había mandato de Dios y se hacía como él dijera. Siempre fue utilizado en forma de autoridad a través de la Biblia. Entonces, las ramas son una forma de autoridad espiritual, como le decía. Si uno no crece en forma madura, pues nunca va a tener autoridad. Entonces, como le decía, oye un demonio y salen corriendo. ¿Por qué? Porque temen. Pero las ramas deben crecer siempre en forma ascendente también, en forma vertical. Mire que hay otro tipo de ramas, de cedros, perdón. Este es un cedro, el cedro del Himalaya. Mire la diferencia, es un cedro, pero mire para dónde van las ramas. ¿Sí ven la diferencia? Para abajo. Miren, todas cuelgan. Es un cedro también, pero no es el cedro del Líbano. Por eso el Señor siempre nos compara el crecimiento espiritual que debemos ser como el cedro del Líbano. Donde todas las ramas que uno genere, la idea es que sigan creciendo a la par con el tronco. ¿Se me va a entender? Si uno da buen alimento, la idea es que ellos tienen que crecer todo a quien uno le lleve ese alimento, crezcan en forma ascendente y no que echen para abajo. Entonces una promesa que el Señor da es que nuestra descendencia y todo tiene que crecer también con nosotros y no echar para abajo. Entonces es una de las bendiciones también de ser obedientes, es que crezcamos todos hacia arriba. Miremos Romanos 11, 18, 21. Una recomendación que el Señor nos da y tiene que ver con el pueblo hebreo, a quien el Señor le dio la palabra original. Dice: sin embargo, no te vas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre la raíz, sino que es la raíz que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Todos somos ramas, porque no se me han dado cuenta. ¿Sí? Todos somos ramas. Nosotros estamos injertados a la rama principal, que es Jesucristo, pero las ramas principales vamos a ser el pueblo hebreo. ¿Se me explicó? Y ahora no nos podemos sentirnos mejor que ellos, porque se supone que tenemos el conocimiento del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el conocimiento y la sabiduría que Él nos da, y ellos siguen enceguecidos en muchas cosas. Pero no por eso nos podemos sentir superiores a ellos, porque dice, al contrario, teman porque ustedes también, a que se le da más, se le exige más. Entonces, de nada se pueden creer ni sentirse orgullosos, sino al contrario, sean humildes, sean obedientes, porque si el Señor no tuvo miramientos en esas ramas,
que no dieron adecuado fruto y tuvo que cortarlas, muchas de ellas, pues tampoco lo va a tener con nosotros. ¿Me explico? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí no es de sentirse uno superior a otro porque dice, de todos dependemos del tronco y de la raíz. Entonces las ramas no aparecen solas. ¿Sí o no? Las ramas no aparecen solas creciendo en las paredes. Tienen que estar pegadas a un tronco. Y el tronco a una raíz. ¿Sí? ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo importante. Mirar hacia arriba, estar creciendo hacia arriba, después de haber crecido hacia abajo. Se podríamos decir, es la enseñanza hasta ahora. Y después de las ramas que tienen, hojas. Las hojas, ¿cuál es la función de las hojas? Aparte de dar sombrita, las ramas casi no dan sombra. ¿Ustedes han visto que cuando ahí sopla el viento? Sí, se mueven, pero aparte de eso, ¿qué más? Algunas se caen, las que están mal, pero la mayoría no se caen habitualmente. ¿Qué hacen? Ruido. ¿Sí o no? Cuando se siente cuando oye el viento, uno oye como los árboles se mueven y se oye ruido. ¿Sí? Eso es parte de la función, a veces pasa desapercibido eso, pero es importante que hagan ese ruido también en la naturaleza. Y aquí vemos que tiene que ver con la palabra. Mire cómo son las hojas del cedro del Líbano. Parecen espinas. ¿Sí? ¿Sí las ven? Estas son las hojas del cedro del Líbano. Por ello son pinos y esos suenan en forma muy especial, estas hojas, pero son como espinas. ¿De cuál es la función de eso? Como nosotros también somos hojas, tenemos que compartir la palabra. Y la palabra dice que son como espadas, como espinas que van clavadas. ¿Cierto? Así como lleva una palabra de bendición, también maldicen precisamente al que no obedezca, no haga caso a esa palabra. ¿Me explico? Eso es lo que hace la palabra. Hay gente que le choca oír la palabra, ¿por qué? Porque le hace ver lo que está en su interior y le puede desgarrar el corazón, pero si no le hace caso y no se arrepiente, pues sigue con eso clavado en su vida. Pero las espinas también sanan. Entonces, las hojas son como la palabra de Dios. Miremos Efesios. Antes de ir a Efesios, algo que está pegadito ahí. Las flores. ¿Sí? De la palabra hay muchos pasajes que podemos contemplar en su función y hemos hablado de eso. Pero miremos algo que está pegado a la palabra o a las hojas, que son las flores. Esta es la flor del cedro del Líbano. Hay dos flores ahí. No sé si le ven la diferencia. ¿Cuál es más bonita? Uno de la izquierda, otro de la derecha. Es de los árboles que da dos tipos de flores, unas femeninas y otras masculinas. No les voy a decir cuál es para que no vengan a decir que estamos discriminando, ¿sí? Van a decir que no les quiero decir, no les quiero llevar a... Pero es un árbol que tiene flores femeninas y flores masculinas. Es bien bonito eso y uno dice, fíjese que es para dos. Y eso incluye la adoración. ¿Por qué tiene que ver con la adoración? Porque en la flor está el perfume, ¿no? Lo que huele de un árbol, ¿qué es? Habitualmente las flores. Y la adoración siempre es comparada en la Biblia como el perfume. ¿Y el fruto también? ¿Ah? El fruto también se da. Pero no se me adelante, no hemos llegado al fruto. ¿Sí? Estamos hablando de las flores, ¿por qué? Porque es la adoración. El fruto al final es lo importante, pero por ahora tenemos que detener en las flores. Porque es importante la adoración, un árbol sin olor. Los perfumes en la antigüedad se hacían de la flor del cedro del Líbano. Es una de las cosas que el Señor había. Y miremos Efesios ahora sí 5:2. Dice, lleven una vida de amor. Volvemos a lo que hablamos al principio. Si no hay amor, no hay nada. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Las flores, como digo, es una ofrenda y es un sacrificio. Promueven un olor, pero también son las primeras que se caen y mueren. ¿Me explico? Ellas tienen su función, un tiempo de dar flor,
pero también mueren. Y dice, ustedes tienen que ser como Jesucristo, que Él tenía un olor fragante, fue un sacrificio fragante para Dios. Cuando Él obedeció hasta la muerte, lo que hacía era hacer un sacrificio de olor agradable para Dios. Eso debe ser nuestro sacrificio, algo que a Dios le agrade, así nos cueste. ¿Sí? Por eso decía, nos cuesta nuestra propia vida, y así debe ser, estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida para que sea agradable nuestro olor que expedimos para el Señor. Eso es lo que le llega al Señor. El olor no se palpa, pero sí se siente, ¿sí o no? ¿Sí? O si no entra a un ascensor a ver si no se siente a veces quiénes van allá adentro. Uno reconoce a las personas que van adentro de un ascensor por el olor que expiden, ¿no es cierto? Uno sabe cómo ha sido su día. 2 Corintios 2, 14, 15. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Y Cristo a través de quién echa su fragancia? De nosotros. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, Dios nos va a distinguir a otros por el olorcito. En pocas palabras. ¿Sí? ¿Sí dice eso ahí? Es que nos va a reconocer a nosotros por el olfato. Los animales tienen eso muy bien, eso se lo heredaron a Dios. Ellos distinguen a la gente por su olfato, no porque lo que vean. Lo exterior puede aparecer muchas cosas, pero cuando uno se acerca y dice huele, dice, ah, este es, ¿sí o no? Los ciegos también les pasa lo mismo. Uno con el exterior se puede engañar a través de la cirugía, de cosas que ahora hay, ¿no? Pero lo de adentro sigue siendo lo único verdadero, y eso es pide un olor. Y así dice que debemos ser nosotros la fragancia de Cristo. Yo me preguntaba, ¿si olemos a Cristo o no olemos a Cristo? Esa es la pregunta que cada quien debe hacer. ¿Pedimos lo mismo que el Señor pide? La gente verá que sí ve el amor, o sea, percibe el aroma del amor de Cristo en nosotros, o más bien expide uno como a muerte. Porque son los únicos, o sea, uno expide vida o espele, no sé si despide o espele. Bueno. Entonces, uno espele a muerte o espele a vida. Ahora sí, viene el fruto, a donde querían llegar. Ahí voy a borrarlo del español, ya se anotó. Mire que todo árbol tiene un fruto, que decía, pegado habitualmente a la hoja. ¿Sí o no? Y ese fruto al final es lo que nos da la identidad. Uno, como dice, nosotros vamos a ser reconocidos, ¿por qué? Por nuestro fruto. Podemos medio simular el olor o aparentar el olor, pero al final y al cabo, el que va a definir nuestra identidad es el fruto que vemos. Por eso el Señor dice, lo voy a reconocer no tanto por su olorcito, que bueno, llegan oliendo a Cristo, pero lo voy a reconocer es por el fruto. Que ya todos hemos hablado del fruto del Espíritu Santo, sabemos de qué estamos hablando. Pero definitivamente el fruto es lo que uno puede distinguir qué tipo de árboles. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo no soy muy experto en botánica. A mí muchos árboles se me parecen. Ustedes veían ese árbol allá y dicen, ¿será un cedro del Líbano? Ya sé cuál es el cedro del Himalaya, sino pues parece cedro del Líbano, pero me pueden decir, no, es un pino de un nombre de esos raros, y digo, pues sí, de pronto, ¿sí o no? Y pasa aquí con árboles comunes de la región, a veces definir si es un naranjo o un limón. Si no está en la época de frutos, pues digo, pues de pronto, yo en la verdad no soy experto en eso. De pronto algunos aquí, hay yarumos aquí que sí saben y de qué árboles se trata, pero uno la verdad no es, ¿cierto? Uno no distingue los árboles sino es por su fruto. Entonces yo veo un árbol de eso y pues claro, porque yo el fruto no viene a apantallarlos, es a apantallar las hojas. ¿Sí?
Pero uno dice, puede tener por la flor, entonces pues, cuando está floreado, dice uno como que sí, sí. Pero pues si uno ve el fruto, dice, es un mango, ¿sí o no? Y si esto dice, mamón, no vio el árbol, pero vio el fruto, ¿sí? No ha visto el árbol y dijo, es un mamón, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el fruto ahí. Y por eso dice el Señor, por los frutos los conoceréis. ¿Cierto? Ahí no se engaña de que si las hojas, de que si las ramas van para arriba, al final lo importante de todo es el fruto. Si no da fruto, pasa uno sin saber de pronto qué es. ¿Me explico? Pero todo árbol que dé fruto uno lo reconoce al final por el fruto. Y por eso el Señor dice, yo por el fruto lo voy a conocer. ¿Y cuál es el fruto? Dice, el fruto del Espíritu. No son los frutos, acuérdense, ese es un solo fruto. Si no hay todas las características del fruto del Espíritu Santo, de pronto no lo reconoce el Señor. ¿Y quién da ese fruto? El que ha hecho un proceso de madurez, porque el fruto no aparece en cualquier época. Aparece una época determinada, después que ha habido un proceso de maduración y de pasar diferentes estaciones. ¿Sí? Tiene que pasar estaciones, tiene que pasar a veces épocas de invierno, de verano, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el fruto, habitualmente, los frutos de estos se dan en el otoño. El fruto del cedro del Líbano se da en el otoño. Entonces, ¿se acuerda del pasaje de la higuera? Alguna vez yo hablaba de la higuera, que es bien interesante, que no fue que Jesús le diera por acabar la higuera, de maldecir la higuera. Él sabía, desde la época anterior tenía que haber las hojas, no solamente de ver las hojas, sino que la higuera da al principio brevas y después da higos. En la época la idea es que fuera a dar higos. Si no había brevas en la primavera, no iban a haber higos en el otoño. Pero dijo, esta higuera no sirve para nada, porque no va a dar frutos, nunca va a dar higos. ¿Me explico? Entonces dijo, muere de una vez, ¿para qué perdemos más tiempo con esto? Así hay cristianos que uno dice, si en esta época de dificultad no da señales, no sale que en flores, no da aroma de nada, pues no va a dar fruto en el futuro. Entonces mejor acabemos con esto. Y no es que el Señor fuera injusto con eso, es que ya sabía que no va para ninguna parte. Espero que aquí no hayan de esas. Pero este fruto es algo bien especial. ¿Qué trae ese fruto? Aceite. ¿Sí? Ese fruto está lleno de aceite, de ahí se saca el aceite, que es muy apetecido. ¿Por qué? Porque ese aceite es el que da sanidad, el que da limpieza. ¿Para qué utilizan los aceites? La señora sabe muy bien, los hombres poco de eso. Para limpiar. ¿Y el aceite qué es? ¿De qué habla en la Biblia? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Si al final el Espíritu Santo no se nota por ninguna parte, no sale, sobre todo cuando nos exprimen las circunstancias de la vida, porque no sirve, no hay nada en ese fruto. Está seco. Hay frutos secos. ¿Sí? Ayer me pude hacer un jugo de naranja y no le salía naranja por nada. Y se ponía muy redondito y todo, pero uno oprimía esa cosa y no salía. Y ¿para qué es fruto este? ¿Cuántos frutos hay que matar para que salgan unas gotas de naranja? Y así pasa eso, si no sale el aceite, que es el que nos va a limpiar, el que nos va a sanar, porque es algo sano también el aceite de esto, se utiliza para curar enfermedades y para limpiar nuestras llagas y para muchas cosas, pues el fruto tampoco no es real. ¿Me explico? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que verdaderamente haga los efectos que se buscan. Si no hay Espíritu Santo, no hacemos nada. Y volvemos al pasaje original. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Me explico? ¿Sin qué? Sin el Espíritu del Señor. Entonces, sin aceite, si no sale aceite al final de todo esto, no hay nada. Primera Juan 2:20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Entonces, no hay excusa con el Señor. Unción precisamente se hace a través del aceite. Si ustedes han recibido del Señor y tienen el Espíritu Santo, tienen la oportunidad de conocer la verdad del Señor. Entonces, fíjense que todo volvemos a lo mismo. Conocemos al Señor a través de la palabra,
Tenemos la gracia de que Él nos ha dado su Espíritu. ¿Para qué? Para que lo conozcamos en forma... O sea, no hay otra forma de conocer al Señor si no es con el Espíritu del Santo. Lo hemos hablado de todo esto. Si no hay el Espíritu Santo, nunca vamos a conocer y tener la sabiduría del Señor. No podemos tener la mente de Cristo. No podemos pensar, ni sentir, ni actuar como Cristo si no tenemos el Espíritu Santo. Entonces aquí nadie se puede gloriar, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Entonces por eso dice, aquí no importa que sea de Apolos, que sea de Pablo, aquí lo importante es que todos trabajemos para el Señor con un mismo propósito. De que otras personas, a través de ese fruto, de ese aceite, ¿qué hacen? Conozcan al Señor y vuelvan a ser árboles para el Señor. Y empiece el proceso nuevamente. Porque ese fruto, ¿de dónde salen las semillas? Del fruto. Vuelve otra vez el proceso. ¿Sí? Ustedes tienen que, cada uno echó raíces en un cimiento que consideró que era el terreno del Señor, que es el sitio de reunión, ¿no es cierto? Donde se va la palabra, donde creció, donde echó ramas, compartió con sus familiares, con sus vecinos. Empezó a hacer ramas, pero al final tiene que mostrar esos frutos, dar el aroma del Señor, dar fruto, salga ese aceite en forma abundante y ahí sale semilla para otras personas. Ese es el proceso del ministerio. ¿Sí? Si no echa semillas, si no muere, porque tiene que morir la fruta para dar, usted tiene que morir como fruto para que esas semillas salgan y vuelva el proceso. ¿Sí? Pero tenemos que recordar siempre, bueno, ustedes no sé si ven la foto aquí, todo esto son semillas también. Es toda la fuente de todo crecimiento es Dios. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Y terminamos con dos pasajes en el Evangelio de Juan. Primero está en Juan 4:34. Mire de quién se alimentaba este árbol tan especial, que era Jesucristo. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, y ya la cosecha está madura, y el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de este trabajo. Entonces fíjense que el proceso siempre ha existido. ¿Sí? Dice Jesús, yo me alimento, ¿de qué? ¿Decía ahí? De hacer la voluntad del Padre. Pero todo el proceso de la cosecha ya está disponible. No digo, todos hacia atrás, los profetas, todos han hablado, han sembrado semilla, y no hay uno mayor que otro. Tenemos el privilegio nosotros de tener una cosecha, pero tenemos la obligación de volver a sembrar. Tenemos el Espíritu Santo, pero no sirve de nada para que quede con nosotros si no lo sembramos. Y terminamos ya con Juan 15:1-8. Para que ubiquemos de nuestra efectividad en este proceso de ministerio. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son
mis discípulos. Creo que eso resume todo el proceso que hemos venido hablando. Aquí no se trata que unos sean de Apolo, otros sean de Pablo. Aquí todos somos del Señor. Y somos formados por Él, el crecimiento es por Él, la madurez es por Él. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser útiles. Si no lo hacemos conforme a la palabra que Él nos ha puesto en nuestro corazón, seamos que esa palabra entre y salga como si nada, pues nos secamos. ¿Sí? Si no echamos raíces, sino que nos las viven cortando, pues no crecemos y terminamos muriéndonos rápidamente. Eso depende de nosotros y de pronto o servimos para dar frutos o servimos para la leña y para el fuego. No hay más caminos. Pero nadie tiene excusa que no, el Señor está dispuesto a darnos el terreno adecuado, el alimento adecuado. ¿Para qué? Para que diéramos fruto y pudiéramos seguir expandiendo su ministerio y su obra en esta tierra. Eso es responsabilidad de nosotros. Dios nos ha dado todo para hacerlo. Si no lo hacemos, tendremos que recibir alguna recompensa por eso. Para bien o para mal. ¿Sí? Dios recompensa todo. Entonces, o servimos para el fuego, o servimos para la vida eterna, para la gloria de Él. Eso es responsabilidad de cada quien. Y todos de acuerdo a que tanto están madurando espiritualmente. Entonces, como digo, Él está en las buenas, en las malas. Alguno dice, ¿por qué a veces me pasa eso? Dios no quiere acabarte. Dios te está podando. ¿Y para qué sirve la poda? Para volvernos más fuerte. Eso es lo que hace la poda. A veces no entendemos por qué estos días hemos tenido noticias de personas muy queridas con enfermedades y dice, ¿por qué me pasa eso a mí? Porque Dios te está podando. ¿Me explico? Hay algunas áreas donde tienes que fortalecerte. Y es importante que lo tengamos claro. Toda la obra la hace Él. Todo es para el crecimiento y para la obra de Él. Pero tenemos que entender cuál es el propósito de Él. Y todas las circunstancias que uno pasa no es para echarnos, para cortarnos y echarnos al fuego, sino mientras estemos vivos es poda. Lo que se echa al fuego es lo que ya está muerto. ¿Me explico? Mientras tengamos vida, tenemos la posibilidad de ser podados para hacernos más fuertes cada día. Y eso es lo que hay que darle gracias a Dios por eso. ¿Sí? Entonces dice, en toda situación, den gracias. Porque Dios nos está podando, está haciendo la obra para que demos buenos frutos. Y que terminemos nuestra vida fortalecidos, fuertes, vigorosos, echando el olor de Él por todos lados, mostrando las flores de lo que Él ha hecho, ¿cierto? No para que nos pongan de trofeos y nada de eso, eso no es el propósito de Dios. Sí, que nos cuelguen una pared como trofeo, sino para que seamos útiles para la humanidad.